¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estábamos transmitiendo este lunes, no, ya no es lunes, hoy es martes, se me fue el día con este fin de semana larguito, feriado, que disfrutaron todos y disfrutamos todos con un calorcito delicioso que ya se siente aquí en Chicago. Qué placer saludarlos en confianza con Alessandro por única vez hoy día martes, transmitiendo casi en punto de las 3 de la tarde por Aranava Entertainment. En un momentito continuamos y por favor comparte este programa porque tendremos información importante de parte del Consulado General de México en Chicago y Proyecto Resurrección del Departamento en específico de Protección a Mexicanos. No te lo pierdas, por favor, comparte que tenemos información importante que compartir. Regresamos en un segundito.
Y ya estamos de regreso nuevamente. Gracias por acompañarnos en Confianza con Alessandra por Aranave Entertainment. Y como pueden ver, ya tenemos con nosotros a nuestros invitados de lujo de este día, que era muy, muy importante que pudiéramos reunirnos para poderles brindar a ustedes los consejos, los comentarios, contestar preguntas de ustedes y también darles algunas indicaciones en caso de que lleguen a tener alguna situación desagradable, de lo cual estuvimos viviendo con tantos rumores, con tantos posts que se han visto en el Facebook, sobre todo la semana pasada. Mi querido cónsul Marcelino Miranda, del Departamento de Protección a Mexicanos, y Laurita Mendoza. Sí, correcto, de Proyecto Resurrección, quien ella es especialista en el tema también. Ellos vienen vienen con nosotros a darnos esos consejos, esos tips que necesitamos en voz de los especialistas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi querido cónsul. Muy bien, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, contigo y con tu público. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por atender a nuestro llamado. Laurita, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Por dónde empezaremos? Se corrieron muchísimos rumores, hubo muchos posts, hubo mucha alarma, hubo mucha psicosis, mi querido cónsul, de parte de toda nuestra comunidad que residimos aquí en Illinois, y yo les expresé inclusive que en mi familia también se vivió un ambiente de miedo con respecto a estas famosas redadas que se mencionaron y que se leyeron en Facebook. Yo creo que lo principal es que todos debemos tener mucho cuidado, y en un momento es lo que vamos a presentar, varias recomendaciones que ustedes deben de seguir, si ustedes así lo estiman conveniente. Pero mira, lo principal yo creo es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Efectivamente, estos son tiempos difíciles, pero lo peor que podemos hacer es entrar en pánico. Lo que sí debemos hacer es lo contrario, es decir, prepararnos, saber qué es lo que podemos hacer, cuáles son nuestros derechos y a dónde recurrir para tener asistencia. Y eso es lo que precisamente en un momento vamos a hacer. Vamos a presentarles algunos tips, algunas recomendaciones de cómo estar preparados, y además hablarles un poquito más de los servicios que el consulado está ofreciendo para aquellas personas que lo requieren. Es importante tenerlo aquí con nosotros, mi querido cónsul, porque yo siempre me he basado a recibir la información de las fuentes más fidedignas, más confiables, y como mexicanos yo siento que tenemos ese arropo, ese cobijo de parte de nuestro consulado, aun con que mucha gente deliberadamente llegue a decir lo contrario. Ellos están para servirnos, ellos son nuestros funcionarios públicos que siempre están pendientes de lo que necesitamos. Por lo menos yo siempre que le mando algún comentario de todos ustedes al señor cónsul, siempre amablemente da una respuesta inmediata, y créanme, hasta en altas horas de la noche. Entonces, pues yo siempre les recomiendo que nos acerquemos a nuestro consulado y al Departamento de Protección a Mexicanos si lo lleguen a requerir. Mi querida Laurita, ¿pudieras darnos esas recomendaciones que tanto necesitamos escuchar y cuál es el apoyo que podemos tener de parte de Proyecto Resurrección? Sí, claro, bueno, son cosas que a lo mejor la gente piensa que son básicas, ¿no? Pero sí tenemos derechos sin importar nuestro estatus migratorio. Claro. A mí es importante saberlo, ¿no? Y el primero, el que va a ser más útil realmente para nosotros, es el de permanecer en silencio. El que un oficial, ya sea de inmigración o de la policía, nos detenga, no significa que tengamos que contestar ninguna pregunta que se nos haga. Lo único que tenemos que dar realmente es nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento, y eso es porque, pues, si nos llegan a detener, entonces así nuestro familiar nos puede buscar de una manera más fácil, pero de ahí en fuera no tienen que hablar acerca de dónde nacieron, de qué país son, todo eso. Permanezcan en silencio. Una vez que ya tengan un abogado, entonces sí hablen con el abogado acerca de esto. También tienen el derecho de tener un abogado, de ser representado por un abogado. Desafortunadamente en inmigración ustedes tienen que proveer su propio abogado. Y entonces es ahí donde entran programas que tiene, por ejemplo, Proyecto Resurrección, donde podemos, a las personas que viven en Chicago, solamente a los residentes de Chicago, podemos conectarlos con un abogado para que empiecen a ver su caso de esa forma. La otra cosa es de que no tienen que firmar ningún documento. Aunque las personas piensan que cuando son arrestadas por inmigración ya inmediatamente van a ser deportadas. No es así, es un proceso. Pueden ir enfrente de un juez, tener una corte, es todo un proceso, y por eso es importante no firmar ningún documento. Todos los documentos que les va a presentar inmigración son documentos legales que van a tener consecuencias legales. Entonces es importante entender eso antes de firmar algo. Muchas veces lo que hemos visto es que las personas están firmando su salida voluntaria, ¿no? Donde están dejando ese derecho de ir enfrente del juez y pelear su caso. Entonces, sí, no firmar ningún documento.
Y también tienen el derecho de solicitar una llamada. ¿Okay? Aquí es donde es importante ya empezar a pensar acerca del plan de emergencia, ¿no? ¿A quién le voy a hablar? ¿Quién es la persona que me va a ayudar a contactar ya sea al consulado o a mi abogado o a una organización comunitaria como Proyecto Resurrección? ¿No? Entonces tienen ese derecho de hacer esa llamada telefónica, pero tienen que empezar a pensar a qué persona le van a hablar y memorizarse ese número de teléfono, porque ahorita estamos muy dependientes de los teléfonos celulares, no todos los números están guardados ahí y no nos memorizamos esos números de teléfono, y cuando entramos en detención, pues lo primero que van a hacer es quitar ese celular, quitar esas cosas personales, entonces tenemos que saberlo de memoria para poder contactar a los familiares. Qué bueno saberlo, querida Laurita. Mi querido cónsul, ¿cuáles serían los motivos por los que tuviera un agente de inmigración para detener a una persona? Miren, una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que está sucediendo en los hechos. Entonces, hay muchos motivos por los cuales un agente de migración puede detenerlos. Lo que sabemos es que ha habido incidentes en los que han sido personas detenidas en la calle, personas detenidas en su casa o afuera de su casa, otras personas han sido detenidas enfrente de su lugar de trabajo. Entonces hay muchos lugares en donde pudiera potencialmente alguien ser detenido. Entonces, más que, obviamente hay que tomar en cuenta las recomendaciones que nos da Laura, sí. Es muy importante, pero además es también muy importante que sepamos cuáles son las opciones que tenemos ya una vez que alguien ha sido detenido. Y eso, lo que menciona Laura, es muy importante. Muchas personas, sin saberlo, tienen derecho a ver a un juez migratorio. Y para ello necesitan tener una adecuada orientación legal. Ahora, cualquiera que esté en casa diría, bueno, a mí no me han detenido, ¿qué puedo hacer en este momento? Hay muchas cosas que pueden hacer. Además de preparar un plan de emergencia en casa, también es indispensable, y les pido por favor que de inmediato acudan al consulado, a una organización como The Resurrection Project o otras organizaciones en otras partes de Illinois, o a un abogado de confianza para que se hagan un diagnóstico migratorio. ¿Qué es un diagnóstico migratorio? Es como ir al médico y hacerse una revisión en cuestión migratoria. Ustedes hablan con una persona, tienen que ser muy cuidadosos. Esto tiene que ser o con una organización certificada o con un abogado de confianza. Sí, claro. Ustedes lo que hacen es hablar con esa persona sobre cuál es su situación migratoria. Este abogado lo que va a hacer, o abogada, va a ver cuál es su situación, es decir, si no tienen documentos, cómo entraron a Estados Unidos, qué es lo que han hecho, cuál es su historia, cuál es su familia, que va a analizar la situación del resto de la familia para determinar si ustedes pueden o no tener derecho a una regularización migratoria. Eso es muy importante. Hay muchísimas personas que están en casa que no saben que tienen derecho a regularizar su situación migratoria, y eso no se dan cuenta hasta que ya son detenidas. Entonces, esto es algo que podemos hacer antes de cualquier detención. La otra cuestión es que si alguien ha tenido problemas con la ley, es decir, han tenido un problema criminal en el pasado, este es el momento también para ver a un abogado. Sobre todo personas que han tenido problemas de violencia doméstica, que han cometido actos de violencia doméstica o que han tenido problemas de drogas o problemas de haber manejado bajo la influencia del alcohol, es decir, un DUI, es indispensable. A veces nos pasa, hay personas que dicen, bueno, es que yo ya pagué mi DUI hace 5 años y no pasó nada. Bueno, este es el momento, si son indocumentados, a que vayan de inmediato a un abogado de migración, a hablar sobre qué consecuencias puede tener o qué pudieran hacer. Eso es indispensable. Tienen que hablar con la familia, a todos los integrantes de la familia es muy importante explicarles. Si alguien de la familia es indocumentado, tienen que hablarle, incluso a los hijos. Y eso para llevarlos a una adecuada asesoría migratoria. Perdóneme, ahorita dio algunos de los posibles motivos por los cuales pueden ser con un antecedente criminal, pero también me habían mencionado cuando no han cumplido con el child support. Solamente cuando es una cuestión criminal. Pero aquí la cuestión es que ha habido algunos cambios en la forma como opera ICE, como opera migración, y eso hay que tener mucho cuidado. Aun cuando alguien no ha cometido un delito o no ha estado en una cuestión criminal,
Puede ser que en el momento de llegar a migración se encuentre al lado de alguien que sí tiene algún antecedente. Ha sucedido que ahí van a detener a una persona en específico y cuando llega a migración no solamente detiene a la persona que están buscando, sino a los que están alrededor. Y esas personas no necesariamente cometieron un delito, no tienen un antecedente criminal, nada más que todavía no han resuelto su situación migratoria. Entonces, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, no hay que esperarse a que las cosas sucedan. Es indispensable, perdón que lo repita, pero es muy importante que hoy, no lo dejen para el día siguiente, hoy ya tienen que ir a una organización o con un abogado de confianza o con el consulado, ahí tenemos muchos abogados y organizaciones, para que se hagan una revisión migratoria. No importa que hace 2 años o 3 años o 5 años un abogado les dijo que no calificaban, hay que volverlo a hacer. Sobre todo hay que aprovechar que hay organizaciones que esta revisión la hacen de manera gratuita o por una mínima cantidad. En el consulado les damos una asesoría, un diagnóstico migratorio gratis. Hay que hacerlo, no les va a costar nada. Eso es muy importante porque esa es una medida preventiva muy efectiva. Este es el momento para actuar, no se esperen, las cosas no van a mejorar, hay que decirlo de manera sincera. Claro. Hay que estar preparados y hay que prepararse para lo peor. De hecho, eso es lo mejor que podemos hacer en casa, prepararnos para lo peor, y es muy importante actuar de inmediato. Ay, es preocupante, ¿verdad? Escucharlo, mi querido cónsul. Y aunque sea preocupante, tampoco hay que caer en el estrés o en el pánico. Sí, claro. Al contrario, sí es preocupante, pero hay que hacerlo de manera positiva, hay que tomar pasos, hay que tomar acción. Ocuparse. Sí, y además organizarse en el ámbito comunitario. Es muy importante que con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el lugar de trabajo, es muy importante organizarse. Hay muchísimas organizaciones comunitarias que están organizando a las personas. En el lugar de trabajo también hay que hacerlo con los compañeros de trabajo. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué pasa si llega migración? ¿Qué pasa si alguno de nosotros nos detienen? Hay que estar bien organizados y este es el momento de solidarizarnos con el resto de las personas. Así es, comunidad unida jamás vencida, por ahí se dice, y creo que es el momento de demostrarnos a sí mismos que podemos darnos la mano, que podemos ayudarnos en vez de entrar en una psicosis y en una histeria colectiva. Debemos de ponernos bien alertas y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Hay que regularizar nuestra situación, ¿verdad, Laurita? Sí, ese es un muy buen paso, ¿no? También, por ejemplo, en mi caso, yo sé que no tengo un camino para regularizar mi situación necesariamente, entonces me ocupo, ¿no? en tener todos estos documentos que voy a necesitar, en saber qué organizaciones tienen recursos, en saber que puedo ir al consulado y con quién puedo ir a hablar, para tener este plan, ¿no? Por si llega a pasar lo peor, entonces ya sé qué pasos puedo tomar yo o qué pasos pueden tomar mi familia. Otro de los comentarios que me hicieron llegar era, ¿qué pasaba si Illinois se había declarado un estado santuario? Bueno, en ese caso hay una ley que se llama la Ley de la Confianza, es decir, el Trust Act. Bueno, ¿eso qué significa? Que las autoridades de aplicación de la ley aquí en Illinois no van a realizar funciones migratorias. ¿Okay? Eso es muy claro. Ahora, sí ocurre y sí sucede que, por ejemplo, alguien que tuvo un problema criminal, fue juzgado y fue condenado o está en un proceso, sí hay manera como ICE puede enterarse de que una persona está sometida a una cuestión criminal. Y ahí no necesariamente significa que la autoridad de Illinois le pasó información a ICE. Okay. Hay muchas maneras como migración se puede enterar de que alguien tiene un problema criminal. Okay. Entonces, sí, efectivamente, es una ventaja, es una gran ventaja que las autoridades de Illinois no hagan o no realicen tareas migratorias. Pero eso no quiere decir que nos debemos de confiar completamente. Por un lado, sí hay que denunciar en el caso de que alguna policía o algún miembro de oficina del sheriff tenga comunicación con ICE para reportar que están deteniendo a alguien. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que reportarlo de inmediato. La segunda cuestión es que
debemos de tener cuidado y no confiarnos a que necesariamente eso, ya estamos aquí en el estado de Illinois y no nos va a pasar nada. Acuérdense que ICE, Migración, es una autoridad federal que tiene la capacidad de actuar en cualquier parte de Estados Unidos. A ellos no les importa si este es un estado que da la bienvenida a los migrantes o no, o si Chicago lo es o no. Ellos actúan de todas maneras y hay muchas maneras como pueden detectar o como pueden localizar a las personas. Entonces, no hay que confiarnos, al contrario, este es el momento de ponernos a prepararnos y para saber qué es lo que hay que hacer con nuestro programa, nuestro plan de emergencia en casa. Wow. Pues sí, definitivamente son consejos, son indicaciones de reflexión para cada uno de nosotros que estamos viviendo en Illinois. Y claro, también hubo otro video, mi querido cónsul, en el cual se decía que ya había parado este tipo de situación de redadas y de detenciones de parte de ICE. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo se puede tener ese conocimiento de que se detiene? Porque ya se dio una cifra, porque inclusive hablaron de una cifra ya exacta de lo que había acontecido, que fueron más de 170 detenidos y dieron el índice de cuántos son mexicanos, ¿no? Ok, y también dan un anuncio de que esto se detiene. ¿Cómo sabe uno que esto se detiene? Bueno, es realmente difícil, ¿no? Una, saber cuándo van a empezar y dos, cuándo van a acabar. Son operativos que se han llevado desde el año pasado, los hemos visto, ¿no? Usualmente, típicamente duran como una semana y media, donde inmigración va y está buscando personas en particular y, como decía Marcelino, pues están arrestando realmente a todas las demás personas que también no tengan documentos. Entonces, realmente no hay una forma exacta de saber. Esto es lo que está haciendo la administración, es básicamente llevando a cabo estos operativos y al final diciendo, ¿no? Ya se acabó este operativo y estas fueron las personas que pudimos detener, pero no tenemos una forma exacta de saber. Sí, lo peor que podemos hacer es pensar que esto va a terminar. Hay que estar preparados siempre porque, de todas maneras, las operaciones que realiza ICE, Migración, van a continuar, es decir, van a continuar deteniendo a personas. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado. La información que dio de manera pública, hasta donde yo tengo entendido, Migración, pues es un reporte que están haciendo de ciertas operaciones que realizaron. Pero eso no significa que ya aquí acabó eso. Okay. Entonces es muy importante prepararse, es muy importante buscar ayuda ahora, no hay que esperarnos a que nos detengan. Y la otra cuestión es que hay otro tipo de preparativos que tenemos que hacer. Eso, por ejemplo, me refiero a los menores de edad. Tenemos que tener en nuestro plan de emergencia en casa, tenemos que tener bien claro quién se va a hacer cargo de los menores de nuestros hijos en caso de que nos detengan. Entonces hay que dejarlo eso bien claro. Hay distintas formas, hay personas que, por ejemplo, buscan, y eso es lo recomendable, buscar a una persona que tenga la residencia permanente o la ciudadanía para dejarles un permiso temporal de la custodia de los menores. No paguen por esos permisos, son gratis, eso lo pueden hacer de manera fácil. Con el consulado les podemos ayudar a hacerlo. Y entonces dejan ustedes claro quién se va a encargar de sus hijos en caso de que sean detenidos y además avisen a la escuela. Díganle a la escuela, oiga, yo ya designé a tal persona que va a venir a recoger a mis hijos en caso de que me detengan. La cuestión, hay que tener mucho cuidado. Ya bien lo dijo Laura, si a uno lo detienen, no lo deportan al día siguiente aquí en esta área del centro de Estados Unidos. Hay todavía incluso semanas antes de que alguien entre en un proceso. Muchas personas pueden optar y pueden tener acceso a un juez migratorio. Entonces eso significa que tenemos tiempo suficiente para poder ver el asunto de la custodia de sus hijos. Pero siempre es bueno saber quién de manera inmediata se va a encargar de sus hijos. Hay que irlos a recoger a la escuela, hay que llevarlos al médico quizás, o hay que tomar ciertas determinaciones. Y eso es algo que podemos preparar en casa. La otra cuestión, pues ya lo hemos comentado, que tengan todo, traten de tener lo más que puedan ciertos documentos en casa listos a la mano. Pueden tener una caja de metal, una caja contra incendios, donde vayan guardando todos los documentos, es decir, el birth certificate de sus hijos, las actas de nacimiento, los documentos de su casa, documentos de la escuela de sus hijos, comprobantes de que ustedes han estado aquí por mucho tiempo, que ustedes han contribuido, a lo mejor están pagando impuestos, entonces tengan ahí todos sus documentos de su negocio, de su mortgage, de su casa,
todo empiecen a ordenar en un solo lugar, de tal manera que si alguien va a un proceso migratorio, ante un juez migratorio, hay muchos documentos que le van a ser de utilidad para su abogado, para argumentar que ustedes tienen un caso por el cual hay que parar la deportación, porque ustedes ya echaron raíces aquí, porque han estado involucrados en actividades, porque pagan impuestos, porque tienen hijos, porque van a la escuela, en fin, hay muchas cosas que desde ahora hay que preparar. No hay que confiarse, porque esto no va a acabar. Es bueno tenerlo presente. ¿Y qué recomendaciones pudieran darle a la gente o darnos a todos que tengamos ahora sí que conscientes y que no los estemos llevando a cabo? Vaya, conductas, me refiero a eso. Bueno, es difícil no decir eso, pero por ejemplo, una de las formas que las personas a lo mejor son detenidas por inmigración que hemos visto a veces es mientras van manejando, ¿no? Y una excusa que a veces usan inmigración es de que las personas están obstruyendo la vista, ¿no? Porque a lo mejor tienen colgado un rosario o algo así, ¿no? Entonces, como evitar todo eso, asegurarse que las placas del carro estén al día, que todas esas cosas estén al día, ¿no? Nada más para que no tengan excusa de parar a alguien. Es importante también empezar a practicar, a preguntar cuando alguien está tocando, quién está ahí, ¿verdad? Si inmigración va a buscar a alguien a la casa, van a tocar, entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que no abran la puerta, que vayan y que busquen un adulto, porque una vez que inmigración ya entre a la casa de alguien, entonces ahí es donde se van a llevar a cabo más arrestos, ¿no? Tenemos más protecciones dentro de nuestra propiedad privada que afuera. Sí, entiendo. Y además la otra cuestión que también es básica, hay que evitar cometer delitos o ciertas faltas que pueden llevarnos a antecedentes criminales. Ya lo mencioné, hay personas que cometen actos de violencia doméstica, personas que manejan bajo la influencia del alcohol, personas que usan drogas. Además, también hay otra cuestión, hay personas que manejan sin licencia, sin la aseguranza o sin el seguro, eso genera, en caso de, por ejemplo, de algún incidente, eso se puede volver un delito agravado. Es decir, manejar bajo la influencia del alcohol y aparte no traer el seguro es un delito agravado, y eso obviamente les va a traer consecuencias migratorias. Aquí en el estado de Illinois creo que ya no hay excusa. Usted puede sacar su licencia de manejo y puede sacar su seguro. Entonces, eso le va a dar bastante seguridad a usted y al público, obviamente, y a su familia. Entonces, claro, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. La otra cuestión es que en el lugar de trabajo yo creo que sí es muy importante que se organicen. Hemos tenido algunos incidentes en los que las personas han sido detenidas afuera de su lugar de trabajo. Algo que a lo mejor las personas no están acostumbradas es que aun cuando ustedes sean indocumentados, es muy importante que si un agente o una persona se nos acerca en la vía pública, en la calle, hay que pedirle que se identifique. Okay. No nos puede pedir información, hay ocasiones en las que, como no estamos preparados, alguien puede llegar y hacernos una pregunta. No hay que responder las preguntas de ningún desconocido que nos haga en la calle. Okay. Hay que pedirle, y sí tenemos derecho a pedirle a la persona que se identifique. Y nos debe demostrar una identificación y preguntarle en algún momento, oficial, ¿estoy detenido o no? Okay. ¿Puedo retirarme? Y entonces el oficial les va a dar indicaciones. Hay que seguirlas, no hay que resistirse al arresto. Pero es muy importante que cuando alguien detecta que la otra persona no la conocemos o no se está identificando adecuadamente, porque muchos agentes de migración están encubiertos, no hay que dar ninguna información de dónde venimos, ni dónde nacimos, ni nada, ninguna información, y evitar dar cualquier tipo de información. En eso hay que tener mucho cuidado, porque es muy probable que suceda. Exacto. Quiero hacerles otra pregunta que también me llegó de forma incógnita, de una persona que me dice, él trabaja con un seguro no legal, ahora sí que en el bajo mundo se conoce como algo chueco, como un documento chueco. ¿Qué pasaría en ese caso de ser detenido? ¿Qué identidad da? ¿La verdadera o la del seguro? Porque lo va a traer consigo. Sí, ese es otro de las cosas que nosotros sugerimos no hacerlas. Algunas personas llegan a tener documentos falsos. Este es el momento para dejar de utilizarlos. Sé que es algo complicado,
pero por lo menos no traer consigo los documentos. O sea, esos nunca los traigan con ustedes en su cartera ni en su bolsa. No utilicen documentos falsos. Eso, además de que en caso de que los detenga migración, va a agravar su situación porque ustedes van a recibir cargos por usar documentos falsos. Usurpación y ese es un de delito. identidad. Ese es un delito y entonces agrava la situación y es mucho más complicado salirse de eso. Hay que hablar con la verdad. Sí, ¿verdad? y en términos de si está ya enfrente de un oficial de inmigración, si es el decir su nombre verdadero, ¿no? Ok. Ya si está usando un nombre falso, un seguro falso, eso ya se va a ver una vez que se lleva a corte, pero si vamos a contestar alguna pregunta al oficial, siempre con la verdad, especialmente el nombre. Eso es muy importante. Otra preguntita y nos vamos a un corte. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Para ver si la gente nos comparte. Ya hay una persona que nos compartió una preguntita por acá. Las multas de tránsito por parquearse o por estacionarse, perdón, en lugares equivocados y tener un cúmulo de determinadas multas, ¿eso puede generar también alguna detención? Eventualmente te puede llevar a complicaciones. Ok. La recomendación que hacemos en el consulado es atiende siempre todas las multas. Entonces, si tú tienes una multa, págala. Si tienes un citatorio para acudir a la corte, tienes que ir. Si no sabes o tienes miedo, entonces acude al consulado o a una organización, a un abogado. Pero si no sabes cómo funcionan las cosas, siempre hay que ir acompañado a una corte o asesorado o asesorada con alguien que sepa. ¿Por qué? Porque si empiezas a desatender o a no cumplir con los citatorios o con las multas, puede crecer el asunto. Entonces te pueden presentar incluso cargos por desacato a la corte, que es algo ya muy grave. Y pueden incluso hasta girar una orden de presentación o una orden de detención por haber acumulado cualquier cantidad de citatorios ante la corte. Entonces, nuestra recomendación es que denle muchísima seriedad a la cuestión de los citatorios a la corte o de cuestiones viales o de cuestiones. Eso, cúmplanlo todo. Si no saben y les da miedo y no saben cómo ir a la corte o cómo hacer el pago, entonces busquen ayuda legal con el consulado, con las organizaciones. Pero es muy importante no dejarlo, no destruyan el citatorio y digan yo no voy a presentarme. Aun cuando ustedes no tengan papeles, aun cuando estemos indocumentados aquí en Estados Unidos, es posible ir, o sea, y lo más recomendable es ir a la corte, presentarse, dar respuesta a los citatorios, pero que no sea una excusa o creer que no les va a pasar nada porque no se presentan a la corte. Eso es muy grave. Claro, pues los invito a que regresemos después de un corte y te invito a que si nos compartas tus preguntas, tus comentarios, todas esas dudas que tengas, es el momento para poderlas compartir con nuestros invitados del día de hoy. Estamos en confianza con Alessandra, te agradecemos tu preferencia por Aranave Entertainment. Regresamos en un segundito.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estás en Confianza con Alessandra y seguimos ahora sí que en la parte final de este programa que tenemos como compromiso darte la mejor información a ti que eres parte de nuestra comunidad que reside aquí en Illinois y en todo Estados Unidos. Este video lo pueden compartir con quien sea. Créanme que contiene información que puede ser de mucha ayuda para cualquier persona que pueda beneficiarle todos estos consejos que nunca están de más. Créanme que es muy bueno para nosotros saber que nuestro consulado está pendiente de podernos brindar una mano amiga, una ayuda que requerimos. De verdad, quítense esa mala idea de que no nos ayudan, que si no contestan, usted insista, si a usted le interesa, insiste, marco y marco hasta que me contesten y voy directamente si usted tiene una urgencia. De verdad que no le cierran las puertas, usted va a ser atendido con toda dignidad y con buena educación. Por favor, no lo dude, yo lo invito a que se acerque a las instancias correspondientes en caso de que usted tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, acérquese a nuestro consulado que para eso están. Mi querido cónsul, podemos dar ahora sí que como últimos comentarios o observaciones a la gente que quiera usted complementar. Sí, bien lo dices, yo creo que este es el momento en que todos tengamos el teléfono. Hay un teléfono ahora, hay muchísimas cosas que han cambiado en el consulado. Tenemos un teléfono que funciona a las 24 horas para obtener cualquier tipo de información o ayuda en materia migratoria, civil, laboral, cualquier tipo de problema legal, pero en particular las cuestiones migratorias. Este es el momento en que tengan este teléfono en casa. De hecho, nuestra sugerencia es que como parte de su plan de emergencia en casa, tengan este teléfono, incluso que se lo memoricen. Les voy a dar el teléfono, es el 1855-4636-395. Lo voy a repetir, es el 1855-4636-395. Este es un teléfono que funciona a las 24 horas y les va a contestar una persona, se los garantizo. Así que si ustedes requieren algún tipo de ayuda por parte del consulado, llamen a ese teléfono. Este teléfono compártanlo con sus familiares, con sus amigos, compañeros de trabajo. En caso de que alguien sea detenido, llamen a este teléfono para reportar de inmediato que alguien ha sido detenido. Nosotros tenemos la capacidad de que, debido a que es de 24 horas, siempre habrá alguien que les pueda dar una orientación, que les pueda dar información y que además nos va a reportar al consulado sobre la emergencia que ustedes tienen. Pero es muy importante, no se confundan porque hay otros teléfonos. Hay el teléfono para hacer las citas, que ese es otro teléfono, sí, y hay otro teléfono que es el conmutador del consulado. Entonces, si no les han respondido, quizás están llamando al teléfono equivocado. Este teléfono, el que les acabo de dar y que seguramente compartiremos en redes sociales, claro que sí, es el teléfono que funciona a las 24 horas. Les garantizo que alguien les va a contestar, siempre hay una persona que contesta. Pero lo que es muy importante también es recordar que el consulado está aquí para ayudarles a ustedes. No están solos, no solamente está el consulado, están muchísimas otras organizaciones, activistas, organizaciones civiles, hay abogados que están para ayudarles, que están para asistirles a ustedes. Y al mismo tiempo hay que tener muchísimo cuidado. Hay personas que desgraciadamente toman ventaja, entonces hay que tener mucho cuidado con los fraudes. Cuando hay abogados que cobran miles de dólares, hay abogados que sí realmente deben de cobrar mucho porque quizás el asunto es complicado, pero hay otros abogados que toman ventaja. Entonces, para saber si les están cobrando lo adecuado o no, o si su caso realmente merece que tengan la representación de un abogado, pues pueden consultar al consulado. Es decir, nuestra perspectiva es mejor tengan una segunda opinión, ya que van a contratar a alguien, pues si el consulado no les cobra nada por la orientación legal, pues mejor tomen una segunda opinión y ya a partir de ahí ustedes pueden tomar una decisión. Tengan mucho cuidado, hay muchas personas que toman ventaja. Tengan mucho cuidado con los fraudes en esta materia, que les cobran mucho dinero por cosas que no tienen remedio o los tienen por años cobrándoles miles de dólares por una cuestión que no va a tener solución. Entonces, busquen organizaciones como The Resurrection Project, como Proyecto Resurrección y otras muchas organizaciones. Hay organizaciones comunitarias que se están organizando, participen, es muy importante que se organicen, también en el lugar de trabajo, como lo dije, porque esto les va a permitir prepararse. Recuerden, lo peor que pueden hacer es entrar en pánico y no hacer nada. Este es el momento de actuar.
Voy a repetir nuevamente lo que ya dije. Por favor. Es muy importante que en este momento se hagan una revisión migratoria, un diagnóstico migratorio, que vayan a hacerse una revisión de cuál es su situación migratoria y determinar si pueden o no arreglar sus papeles. Hay personas que no lo saben y hay varias opciones como pueden arreglar los papeles. Pero eso solamente lo van a saber si ustedes consultan a la persona adecuada o a la organización adecuada o al consulado. Muchas veces nos pasa, le platicamos un poco nuestro caso al vecino, al amigo, y nos dicen, no, pues yo creo que no puedes arreglar, o yo creo que sí puedes arreglar, pero lo estamos haciendo con alguien que no es abogado, que no está certificado, y le estamos haciendo preguntas y a veces tomamos decisiones en base a lo que nos dice el vecino. No lo hagan, no hay excusa. Y el consulado está dando estos servicios de manera gratuita, estos servicios de orientación legal gratuita. Y totalmente confidencial, ¿verdad? Sí, en este caso, toda la información que ustedes den al consulado es totalmente confidencial. El consulado no comparte ningún tipo de información con ninguna autoridad de Estados Unidos, con nadie. La información que ustedes nos dan al consulado es completamente confidencial y esa información solamente la compartimos si ustedes llegan a tener un abogado y el abogado necesita ayuda, podemos nosotros asistir a su abogado, ayudarles. Pero esta es información que jamás vamos a compartir con nadie más, es totalmente confidencial y pueden estar seguros de que nosotros vamos a estar de su lado, siempre les vamos a estar ayudando. Mucho trabajo, mi querido cónsul. Sí, afortunadamente tenemos alianza con muy buenas organizaciones que nos están ayudando en este trabajo. Lo que sí es muy importante que sepan es que cada vez que tengan un problema legal es muy importante buscar la ayuda adecuada. Las cuestiones de criminales o las cuestiones viales, las cuestiones de tránsito que tengan, no las dejen pasar. Es muy importante atenderlas. Si reciben un citatorio, nunca le pregunten a un vecino o a un amigo, solamente pregúntenle a un abogado o al consulado o a una organización, alguien que sepa. Como debe de ser, ¿no? Sí, exactamente. Como debe de ser. Mi querida Laurita, recibimos preguntas de la gente que muy amablemente nos compartía que dónde pueden ellos obtener clases gratis de ciudadanía. Por ejemplo, te voy a leer un comentario que, bueno, no me aparece aquí, perdón. Bueno, el señor comentaba que tenía ya algunos años como residente, que ya se quiere cambiar su situación a ciudadano, que si él podía asistir a algunos talleres sin costo. Sí, bueno, hay clases donde pueden aprender acerca de los requisitos, ¿no?, para la ciudadanía. Esas son típicamente gratuitas, pero lo que yo quiero alentar a la gente es que primero vayan y hagan ese diagnóstico, ¿no?, con el abogado y vean si califican para la ciudadanía, si no se van a poner en riesgo y que empiecen ese proceso. En Proyecto Resurrección, como usualmente lo hacemos, tenemos talleres. En ese taller vas a hablar con el abogado, ya te dejan saber si calificas y después de ahí pasas a otra mesa donde vas a hablar con una persona de la comunidad que te va a mostrar las diferentes clases que hay disponibles, que son de forma gratuita, y también hablas con otra persona que te puede ayudar a ver si calificas para que te ayuden a pagar el costo de la solicitud de ciudadanía. Entonces, tratamos de tener todos los servicios ahí disponibles durante esos talleres para que tengan todas las respuestas a las preguntas que ustedes tienen, y es importante que empiecen a hacer ese proceso de ciudadanía. Sé que muchas personas dicen, bueno, primero voy a tomar las clases y luego voy a hacer la solicitud. Lo que sabemos ahorita es que Inmigración te está tardando como 1 año y medio en llevar todo ese proceso. Entonces, en lo que están esperando a las huellas, en lo que están esperando la entrevista, ahí es donde pueden entrar a las clases para que no estén perdiendo el tiempo. Nosotros en Proyecto Resurrección vamos a tener un taller de ciudadanía el sábado, junio 9. Empezamos a las 9 de la mañana y va a ser en la iglesia Nuestra Señora de Tepeyac, que está en el 2414 Sur Albany. Como les digo, empezamos a las 9. Y vamos a tener todos esos servicios ahí para ustedes. Si ustedes no están en Chicago o no pueden venir, nos pueden hablar a nuestra oficina y nosotros con mucho gusto los podemos conectar a otras organizaciones que a lo mejor estén más cerca de su área. Nuestro número de teléfono es 312-666-3062. Una vez más, es 312-666-3062.
Muchas gracias, con Laurita, ¿verdad? Sí. Con Laura Mendoza, que siempre muy amablemente está para atender este tipo de llamados. Laurita, otra pregunta también que me siento obligada a hacértela. ¿También Proyecto Resurrección ofrece confidencialidad a los datos del solicitante? Sí, nuestros servicios de inmigración son completamente confidenciales. Bueno, cualquier servicio realmente que hace Proyecto Resurrección son completamente confidenciales. Esos solamente los ve su abogado o el representante acreditado. Y si necesitamos compartir la información con alguna otra agencia, como podría ser el consulado, siempre primero pedimos el permiso por escrito de la persona antes de compartir cualquier información. Muchas gracias por aclarar este punto, porque toda la gente siempre con este tipo de situaciones, pues hay una nube ahí de desconfianza, de miedo, de psicosis y histeria, que no ayuda a ver claramente que contamos con estas instancias de manera confidencial y que están para apoyarnos y para ayudarnos. Por favor, confía, acércate, toca esa puerta, es la puerta que tú necesitas que se abra para darte muchas respuestas a estos comentarios, dudas y miedos que tienes. Despéjalos. La ignorancia nos lleva a tener esos rumores que se formen y que tú los hagas casi reales ahí a la vista. O sea, hay que despejar esa ignorancia. Si no sabemos algo, mejor acerquémonos con las personas que lo saben. Te invito a que lo hagamos. Mucha gente lo hemos cometido el error, de siempre preguntarle al vecino, al amigo, y en base a la experiencia de la otra persona, creemos que es lo mismo. No, señores, cada quien tenemos un caso diferente y una persona, cada quien en individual somos casos distintos y podemos tener una situación totalmente diferente. Por favor, confía, por favor, llama a las instancias que están para ayudarte. Y bueno, yo en lo particular quería mencionarles, mi querido cónsul Marcelino, querida Laura, que en lo particular quería yo hacer un agradecimiento, ¿por qué no?, a estas personas que estuvieron al tanto, informándonos de que si estuvieron pasando, que si hubo retenes, que si hubo esto, que si hubo lo otro, porque de alguna forma u otra estaban preocupados. Y más allá de que fuera o no cierto, se preocuparon por todos nosotros. Yo te quiero dar las gracias públicamente porque te preocupaste por tus hermanos. Quisiera ver esa ayuda, esa solidaridad más elocuente, que esto fuera más recurrente en estos tiempos que requerimos estar más unidos que nunca. Recuerda que comunidad unida jamás será vencida, así es de que apóyate con las instancias que están para servirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, mi querido cónsul Marcelino. Muchas gracias, te agradezco muchísimo y si requieren cualquier tipo de servicio, de asistencia por parte del consulado, ya tienen los teléfonos, el teléfono que funciona a las 24 horas, estamos para servirles. ¿Y en caso de alguna emergencia? Ese mismo teléfono es el que pueden utilizar. Nada más rápidamente me gustaría enfatizar que organícense en el lugar de trabajo. Es muy importante que sepan que en caso de que migración se presente en su lugar de trabajo o a las afueras de su lugar de trabajo, es importante saber qué es lo que hay que hacer. En general, recuerden que si ustedes están en un restaurante, están en una tienda, si viene migración, no corran, no se echen a correr. Sí, claro. Eso es lo principal que hay que hacer. La segunda es que ustedes tienen derecho a permanecer callados, quédense en su lugar y es muy importante también que los dueños de los centros de trabajo o de las tiendas o de los restaurantes tienen el derecho, uno, de exigirle a migración que muestre una orden de detención para poder entrar al restaurante, y dos, si no la tienen el derecho de pedirle a migración que salga del lugar. Ustedes pueden decirle a migración no, y tienen que decirlo de manera expresa. Okay. Si alguien está grabando es todavía mejor, que decirle a migración no te doy autorización para estar aquí. Si no tienen una orden, ustedes pueden pedirle que salgan de la fábrica, del local, del restaurante. Pero es muy importante que la gente no entre en pánico. Recuerden, ustedes tienen el derecho de guardar silencio, no tienen que dar ningún tipo de información y sí es muy importante que en caso de detención de inmediato se comuniquen con sus familiares para avisar que están detenidos y exigir que se le dé aviso al Consulado de México. Si ustedes son de otra nacionalidad, tienen el mismo derecho. Tienen el derecho a pedir que se comunique a su consulado. Si no pueden comunicarse a su consulado, llamen al Consulado de México y nosotros desde aquí les vamos a ayudar para hacer contacto con su consulado. Esa es una cosa que tenemos. Hicimos un acuerdo entre todos los consulados latinoamericanos para apoyarnos mutuamente
Así que a nosotros no nos importa, en el Consulado de México no importa de qué nacionalidad es usted, le vamos a ayudar y le vamos a contactar a su consulado. Muchas gracias por ese aviso tan Gracias. importante. Mi querida Laura. Bueno, muchas gracias. Un punto ahí que habló Marcelino, ¿no? Para las personas que no son mexicanas, nosotros en Proyecto Resurrección también llevamos casos de deportación. Entonces, si es emergencia, pueden hablar a mi celular, que es el 312-919-3062. Una vez más, es 919-3062. Y ahí en caso de emergencias podemos ponerlos en contacto con los consulados, o para los residentes de Chicago tenemos un servicio donde los abogados del Centro Nacional de Justicia de Inmigrantes, ¿no?, pueden ver su caso de forma gratuita, especialmente si están en detención. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, cónsul. Muchas Muchísimas gracias a usted que nos haga el favor, que nos hizo el favor de acompañarnos y que nos haga el favor también de darle share y compartir este video porque contiene información importante para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias y nos estamos transmitiendo y viendo el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, y muchísimas gracias a la Nava Entertainment por la oportunidad y ese compromiso con la comunidad. Muchísimas gracias, hasta luego.